Feels, o La niña enferma, parte 2. Al hacer mi introducción al review de Hanbun no Tsukiga no Borusora, me enfoqué en el dilema de la chica cuyas precarias condiciones de salud le conducen a ser objeto, o al menos una parte muy importante, del afecto de uno o varios personajes masculinos de la serie, buscando conmovernos y obtener así nuestro cariño, simpatía y ternura, poniendo a prueba con ello, supuestamente, los límites de nuestra sensibilidad. Dicho esto, pues, es propicio decir que esta armazón constituye solo una parte de una categoría mayor que hoy en día, para bien o para mal, es mejor conocida con un por demás simplista y ambiguo nombre: feels. Feels, entre comillas, vendría a ser una moderna, y muy en lo personal extremadamente cursi, popularización de la palabra feelings, la cual, traducida al español, significa sentimientos. Dichos sentimientos, entre comillas de nuevo, en un trabajo catalogado como de feels, buscarían pues apelar a nuestra emotividad, y aquí la cuestión del sentir de la niña enferma forma solo una parte, componiéndola el resto de dilemas de juventud de cara a la madurez, familias disfuncionales, incomprensión e intolerancia social, separaciones originadas por desastres naturales o provocados por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, una serie de tipo Feels jamás estaría completa si no tuviera de prota a uno o más jóvenes que acaban por ser víctimas de un mundo injusto que los encasilla, excluye, aliena y, a la larga, torna en un par de lágrimas, llevándonos de paso a nosotros, y esto de nuevo lo pongo en disputa, con esa ola de líquido salado. Llorar es parte de nuestras vidas. Así como rabiamos y reímos, ya sea abierta o escondidas, algo o alguien eventualmente nos hará llorar. Y no hay trabajo de ficción que esté exento de este potencial, lo cual está perfectamente bien. Es comprensible y hasta saludable en varias ocasiones. Por otro lado, están los tearjerkers, esas obras que dan por hecho que o llorás o llorás. Y de no hacerlo, sos un bastardo sin sentimientos porque, bueno, prácticamente te estamos tirando en la cara que fulano o fulano de tal sufre al cubo, le carcome la impotencia, ya sea física, de clase, etc. O vaya, se va a morir. ¿Cómo podrías no compadecerte de alguien así? Y más aún si los que abordan este tren de la desdicha son un penco de personajes, si no es que todos y cada uno de los miembros del elenco por la gran prostituta. La que les acabo de dar, pues, sería una descripción bastante acertada de la serie de la que voy a hablarles en esta ocasión. Una inflada a más no poder por fans que aseguran haber derramado lágrimas por cataratas luego de verla, dando por hecho que la tristeza, melancolía y tragedia plasmadas en ella son sinónimo de los mismísimos sufrimientos que experimenta la juventud de hoy durante sus días de escuela. Lo cual es muy cierto, por supuesto, pero solo si las manzanas saben bien si tienen sabor a cera. Ahora que lo pienso bien, un buen nombre alternativo para esta reseña sería ¿Por qué Angel Beats no estuvo ni remotamente cerca de sacarme una lágrima? Imagina que un día apareces dentro de una institución educativa en la que nunca habías estado, con estudiantes que portan armas de fuego al estilo del más reciente Call of Duty, peleando en contra de una miembro enana kudere del consejo estudiantil de la misma, y aunque mueran en el intento, a veces de formas muy violentas y grotescas de hecho, reaparecerán, de nuevo, al estilo del más reciente Call of Duty, respawneando, sin un solo rasguño, al día siguiente. Esto se debe al hecho de que
El mundo de Angel Beats es en realidad una especie de limbo entre la vida y el descanso eterno, compuesto por jóvenes que aún conservan vínculos sentimentales con sus existencias como mortales, ya sea porque hayan quedado parcial o totalmente sin memorias, las repriman o simple y sencillamente se niegan al traslado de sus almas. El plano de existencia de Angel Beats es cualquier cosa menos complicado, y sin embargo es hecho la cosa más complicada del mundo, con armas modernas, pseudoestrategias de combate, programas de computadora buscando controlar la existencia de este limbo, así como la intervención de villanos de una mentalidad megalómana tan malditamente estereotípica que más bien parecen ser clones del rey del Digimundo. Como sea, Angel Beats se trata de que toda esta bola de babosos acepte que ya estiró la pata, y para eso es preciso que cada cual vuelva a sus pasados y recuerden que en vida fueron o víctimas de secuestros o de accidentes ferroviarios que terminan en desesperanzadores rescates tardíos, o de enfermedades que reducen el cuerpo humano a su inmovilidad casi total, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en sí mismo es inesperadamente muy interesante, y por instantes nos hace pensar que el trabajo cuenta con una estructura capaz de redimir la innecesaria e idiotamente hecha caótica trama, pero entonces esta decide regresar a sus chistes babosos en los que morir incontables veces es motivo de risa o de encoger los hombros, y las armas de juego que son solo un triste display de coolness que intenta imitar inútilmente a juegos RPG tipo Persona. Ah, eso me recuerda. ¿Por qué no darle a este grupo la personalidad mal disimuladamente mezclada de medio cast de Suzumiya Haruhi no Yutsu? Porque ninguno de ellos cae mal ni rompe la crisma a base de irritabilidad pura. Pero bueno, los trágicos pasados de aquellos atrapados en este limbo, y solo unos pocos que conste porque la historia es demasiado corta para explorarlos en su totalidad, nos dice a gritos que debemos sentirnos tristes por los protas, compadecernos de sus lamentables personas y llorar sobre sus hombros porque, bueno, esta cosa es feels. No. Pues no, señores. Si ustedes sienten la necesidad de llorar luego de ver esta cosa tan descaradamente moe, repleta de personajes completamente inútiles y un montón, así, literalmente un montón de subtramas tan necesarias como el tener hongos en los pies, no es porque sea triste realmente, sino porque tienen ganas de llorar por algo. Lo que sea. Este show tiene 5 personajes relevantes. Los demás, lo siento mucho por quienes simpatizan con ellos. Bueno, no, de hecho no lo siento. O son filler moe, o son intrascendencia pura con patas. Otonashi Yuzuru es el chico cuya aparición da un giro decisivo a la confrontación que los estudiantes de la organización renegada han tenido en contra de la mortal enviada del consejo estudiantil. En vida fue víctima tanto de la pérdida de su hermana a causa de un cáncer terminal, como de un deceso producto de sangramiento excesivo que le dejara una herida provocada por un derrumbe que llevó a que su tren se accidentara justo cuando iba camino a sus exámenes de admisión a la universidad. Ay, la palabra feels acá se siente más bien como si fuera sinónimo de troll. Otonashi evidentemente ha sufrido mucho. Hasta gratuitamente podría decirse. Y ello ha llevado a que sea un miembro del escuadrón con complejo de redentor, deseando lo que sea menos el sufrimiento de otros. Esta naturaleza es la adecuada para convertirlo en un catalizador que llevará a otros a enfrentar sus tormentosos pasados, y así aceptar que su vida es algo que, para bien o para mal, ha sido. En general es un personaje bastante útil a nivel de trama, pero a nivel personal es un poco simplón y no tiene demasiado que ofrecer, excepto cuando la historia, irónicamente, se remonta al accidente ferroviario que lo condujera al limbo en el que se encuentra. Y Suzumiya, quiero decir Nakamura Yuri, es la indisputable líder de estos estudiantes rebeldes, con una personalidad y facciones calcados del personaje en el que sin lugar a dudas se basó.
Está ahí luego de haber sido secuestrada ella y sus hermanos por un grupo de matones que buscaban una supuesta fortuna familiar en su casa, amenazando a la Yuri niña con encontrar lo que ellos buscan ahí, o de lo contrario, esos comenzarán a matar a los demás rehenes hora tras hora. Vaya, vaya, no sabía que Yuri hubiera nacido en San Pedro Sula, o Ciudad Juárez, o era más bien Soyapango. Como sea, el hecho es que quiero decir, Nakamura está encachimbada con Dios. Sea lo que sea que conciba es Dios, porque la Yuri misma no parece tener una idea muy clara de ello. Y su rebeldía y consecuentemente el escarnio por el consejo estudiantil asediándolos es bastante directo, lo cual la lleva a ser un personaje con mucho que dar a nivel de enfrentamientos, pero que es muy débil en cuanto a su caracterización, pues salvo sus recuerdos tipo Noticias 4 Visión, Nakamura es simple y sencillamente la tsundere de turno. Ahora bien, Tachibana Kanade, también conocida por su alias Tenshi, es la poderosa enviada del consejo estudiantil, poseedora de sistemas ofensivos y defensivos que inutilizan cualquier clase de arma de fuego disparada en su contra, a no ser que el ataque se realice con una estrategia ulterior que la inmovilice. Ella funge tanto como antagonista como aliada, y sus ofensivas en contra y alianzas con el grupo insurgente estudiantil son determinadas por la gradual intensidad de los contactos que llega a tener con Otonashi, quien termina por ver en ella no a una némesis, sino más bien a una herramienta siendo utilizada sin su consentimiento para combatir a muchachos con los que tiene más en común de lo que podría imaginarse. Como arma, el poder de Tenshi es decisivo. Pero lo peculiar acá es que, como personaje, es el centro de más de uno de los pocos giros de trama interesantes de esta historia tiene para ofrecer. No me simpatizan las Kuderes, pero esta es una que puedo tragar porque, dentro de lo que cabe, evidencia y constata una evolución individual legítima y un aporte general determinante a la trama. Lástima que todo lo demás rodeándola sea demasiado plañidero y mediocre como para poder decir más, pero bueno, ni modo. Naoya Hayato es el rey del Digimundo. Así es, en serio, Naoi es un personaje que, como Kanade, experimenta un giro radical de antagonista a aliado, pero mostrando en todo momento una pseudo personalidad malévola que, así tal y como les dije, plagió descaradamente a la del rey del Digimundo. Ahora bien, a nivel particular, Naoi cuenta con una habilidad de suma importancia para la trama, y esta es la hipnosis, a través de la cual, dicho sea de paso, no solo es posible influenciar las decisiones de los estudiantes, sino también penetrar sus recuerdos, sellados por razones tanto voluntarias como involuntarias. Dicho de otro modo, de no ser por la mágica esencia redentora de Otonashi para evadir el control hipnótico de Naoi como por ensalmo, este último es prácticamente el amo y señor de este limbo en el que se hallan todos, y él por supuesto no escatima ocasiones para resaltárselo a sus ora enemigos, ora aliados a regañadientes, con excepción de Otonashi, claro, ante el cual adquiere una nada bienvenida consistencia uke. Finalmente, Hinata Hideki es carne y uña con Otonashi, y eso lo hace importante a la trama, y uno de los últimos en quedar en pie durante la serie. Aparte de eso, tiene roces con la niña enferma de turno del trabajo, y eso supuestamente lo hace lindo y tierno. Y nada más. De no ser por esto, Hinata sería parte de la nadería genérica que constituye el resto del elenco de este ridícula e innecesariamente agrandado cast. Normalmente resalto la brevedad de un trabajo como una virtud, pero en el caso de Angel Beats, el ser de 13 episodios obra más bien en contra de la coherencia que ésta pudo llegar a tener si no hubiera perdido el tiempo tanto en trivialidades relacionadas a los arquetipos de sus personajes que en explicar qué rayos está pasando en general. No es sino hasta bien avanzada la serie que tenemos un indicio de qué es lo que está sucediendo, y para cuando medio empezamos a interesarnos, en especial a través de las historias tras los personajes cuando aún estaban con vida, ¡paf!,
Volvemos a las trivialidades, a los conciertos tipo God Knows, a las llaves de lucha libre porque sí, a las supuestamente cómicas muertes y resurrecciones de los miembros del elenco y un sinfín de idioteces más. Y ello explicaría el que vendría a ser tal vez el mayor de los problemas de la narrativa de Angel Beats. ¿Soy Gradius o soy Parodius? Angel Beats tiene legítimamente potencial de involucrarnos en los dilemas de cada uno de los personajes, pero de pronto le da la gana jugar a ser comedia slice of life, juego RPG estratégico, dating sim y toda fuente creativa allá afuera capaz de generar la atención de diferentes audiencias. El problema es que esto en sí mismo es mucho, no demasiado ambicioso y requiere de más tiempo, desarrollo, subtramas justificables y, por supuesto, de poco o ningún filler. Angel Beats, obvio, hizo todo lo contrario y al compactar en una sola bolsa todos los platos de comida de la noche obtuvimos pozole creativo de un sabor entre raro y malo. Aunque Angel Beats tenga sus momentos, ello simplemente no bastó para atraparme. Y mucho menos con su conclusión que, sin darles spoilers, más que ser la epítome de lo que entendemos por maximum trolling, es la representación por excelencia de la popular frase trascorneado, apaleado. Mi mayor queja con Angel Beats es que tiene una premisa realmente prometedora. Parece que va a hablar con honestidad sobre cómo lidiar con la muerte justo cuando la vida es tronchada en la plenitud de la juventud de manera injusta e inexplicable, pero el trabajo solo juega a eso. Se queda a medias, deja en el aire un puñado de reflexiones disputablemente profundas y se va, así de repente, dándose por satisfecha por habernos dejado feels. Así es. Mi mayor problema con Angel Beats es que cambió la profundización de la emotividad que nos expuso y nos entregó al final del día sensiblería pésimamente maquillada de humanismo. Esta cosa lleva el jueguito de Kill la Kill de soy y no soy un paso más allá, prácticamente ordenándonos cuándo ponerle al cerebro on y off y sugestionándonos con la idea de que ello nos va a gustar porque algo tan feels, combinado con armas, peleas, moe, tecnología y lo sobrenatural, debería ser simplemente irresistible. ¿No? 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 Pues no. Absolutamente no. Yo en serio vi Angel Beats con una mentalidad abierta. Cuando me sorprendió lo hizo, pero me decepcionó la mayor parte del tiempo porque su mensaje pudo trascender e ir más allá de sus cebos visuales y sentimentales, pero prefirió conformarse con ser simplemente sentimentalista y pseudo-intelectual. Desde Requiem for the Phantom no había visto un anime tan desperdiciado como este, y aunque admito que nunca le paré bola como lo hice con la primera, la cual quería que me gustara como diera lugar, Angel Beats definitivamente pudo ser algo más que una moda basada en su soundtrack, imagen kawaii y sus feels. ¿La recomiendo? Sí, pero solo a ciertas audiencias, de preferencia hipster-emo que gusten de la música indie y de las novelas de Murakami Haruki. A los demás, si se deciden a verla, que sea con cero expectativas desde el principio y con la mente en off. Está entre mis favoritas en alguna categoría. Si algún día hago un top de casts o tramas desperdiciados, créanme, con este review ya les di a entender que Angel Beats estará ahí. ¿Cuán tanto? Pues eso solo el tiempo lo dirá. ¿La volvería a ver? No. Pero al menos esto no lo digo con escarnio y lo baso más bien en el hecho de que, si de sentimientos hablamos, hay series mucho más prometedoras allá afuera que esperan las vea.